Seguimos en Choque de Opiniones, discurso del Estado de la Unión, y nos vamos directo al análisis y no hay conexión con ningún otro programa. Quiero presentar a nuestros invitados en nuestros estudios. María Teresa Cardona, estratega demócrata en Los Ángeles. Nos acompaña Luis Alvarado, estratega republicano, y también en Washington, Roberto Izurieta, analista independiente, profesor de la Universidad George Washington y es también colaborador político de CNN. Bienvenidos los tres. Bueno, comencemos con la reacción. Ustedes ya han tenido tiempo de digerir un poco más el discurso, lo que escucharon. Quiero comenzar con María. María, ¿logró el presidente su objetivo? ¿Logró Marco Rubio su objetivo? Yo creo que el presidente definitivamente logró su objetivo de seguir comunicándole al pueblo americano y a los votantes que lo reeligieron ayer el año pasado en noviembre, de que él sigue con la agenda de proteger y de luchar por la clase media. Todos los programas y las iniciativas que impulsó y promulgó el presidente durante su discurso son planes que anteriormente han apoyado los republicanos. También son planes e iniciativas que son muy populares con el público y en las encuestas vemos que la mayoría de los americanos, y no estoy hablando de mayoría de 51 o 52%, mayorías de 65% en adelante, esas mayorías apoyan a todos los programas que estaba hablando el presidente Obama, y por eso lo vemos ahora, él dando esa gira alrededor de Estados Unidos, porque él sabe que aunque él sigue luchando por la clase media, solamente lo que lo puede ayudar a lograr esto aquí en Washington es convencer al pueblo americano que ellos tienen que empujar y seguir empujando y seguir diciéndole a los republicanos que tienen que apoyar a este presidente. Luis, que obviamente tu reacción a lo que dice María y tu reacción a los discursos. Mira, estoy de acuerdo de que fue un discurso popular, con temas de que habían probado con la gente para asegurarse de que fueran temas que la gente en general estuviera de acuerdo. Pero una cosa es decir una cosa que quiero impulsar y otra cosa es decir algo que tenga la probabilidad de que pase. Todos los políticos y todos los periodistas en Washington y el país están diciendo de que lo que él dio en el discurso es muy difícil de concretar. Así que una cosa es de que use su discurso para hacerse más popular entre la gente y otra cosa es de que se pueda cumplir. Y él fue muy controvertido porque era una oportunidad para estrechar la mano al Congreso, que también tiene el poder y la responsabilidad de gobernar en este país. Y sin los dos no se ponen de acuerdo, ninguna de las cosas que él habló va a pasar. Y una cosa con lo que dijo María, sí, la mayoría de la gente estaría de acuerdo en los puntos, pero yo vi una encuesta en CNN que la mayoría de la gente también no estaba contento con el discurso porque yo creo de que en verdad es lo que ellos querían escuchar. Básicamente fue una continuación de la campaña que vimos en el 2012 y escuchamos en su discurso de inauguración. Estás equivocado, Luis, porque Juan Carlos ahora va a hablar de esos números de la encuesta. Ahora, hay que aclarar, esta encuesta de CNN y ORC International no es un sondeo nacional, es un sondeo que se hizo entre personas que vieron el discurso. Son dos cosas muy distintas, pero en este caso el 53% consideró que el discurso del presidente Obama fue muy positivo, el 24% algo positivo y el 22% que fue negativo. El margen de error es de más menos 5%. Antes de darte la oportunidad de responder, quiero dar la palabra a Roberto Izurieta. María ha estado muy paciente, pero vamos en orden. Yo pienso que el discurso lo que refleja son los retos que tendremos las próximas semanas. Y el gran reto que tenemos es cómo vamos a resolver el tema del déficit fiscal. Y aquí lo que vimos es, estamos todos de acuerdo en que el déficit fiscal hay que reducirlo. Los republicanos ya no hablan tanto de recortes de impuestos. De hecho, ya ayudaron a pasar, en términos prácticos, un incremento impositivo a los más ricos, lo cual es un buen paso de parte de los republicanos. Pero lo que estábamos muy atentos a observar es la actitud que va a tener el presidente con respecto a las negociaciones que se tienen que dar en el Congreso. Antes se escribía mucho de la posibilidad que al presidente de los Estados Unidos le convenía que no haya acuerdo, porque al no haber acuerdo los republicanos seguían acorralados en un extremo, como sucedió en los últimos 2 años y es parte del triunfo de Barack Obama. Pero en el discurso de Barack Obama, y no sé qué piense Luis y qué pienses tú, vimos un presidente que sí estaba, por lo menos anunció y dijo, estoy dispuesto a negociar.
estoy dispuesto a irme hasta la mitad del camino. Entonces, esto es muy importante. Si tenemos un presidente que está dispuesto a irse hasta la mitad del camino de cómo solucionar el problema fiscal, lo que tenemos que esperar es si los republicanos del otro lado también están dispuestos hacia irse también al encuentro del presidente en la mitad del camino. Si eso pasa, llegaremos a un acuerdo del déficit fiscal sin tener que pasar por los recortes automáticos que, de no haber acuerdo, sucederían y son sumamente drásticos, y todos los economistas y todos los políticos coinciden que sería nefasto. Entonces la pregunta es, ¿puede haber un acuerdo con respecto al déficit fiscal, sí o no? Para que haya un acuerdo se necesita que ambas partes estén dispuestas a negociar. Yo tuve la percepción que el presidente en su discurso estaba diciendo, estoy dispuesto a ceder posiciones, resolvamos este problema. Ahora, y la pregunta para los tres, y María va a tener la primera opción para que le responda a Luis, es, ¿hubo algo nuevo en el discurso del presidente? ¿Hubo algo nuevo en el de Marco Rubio? ¿O fueron simplemente las posiciones tradicionales? El presidente, por ejemplo, hablaba de programas que se pueden implementar y que no le van a costar nada al gobierno. Los republicanos no lo creen. El senador Marco Rubio dijo, subir impuestos no ayuda a la economía. ¿Son mensajes típicos de ambos partidos? ¿Hubo algo nuevo? Mira, lo que sí hubo nuevo en el discurso del presidente, y las ideas no eran nuevas, porque voy a repetir lo que acabo de decir. Lo que habló el presidente son programas que todos tienen alta popularidad con los votantes de Estados Unidos. No solamente eso, sino, y yo creo que con esto es que tiene que tener mucho cuidado el Partido Republicano. Han sido programas que anteriormente han sido apoyados por los mismos republicanos. Y entonces estoy de acuerdo con Roberto que esto no fue un discurso que lo cual obviamente lo vimos con lo que dijo Marco Rubio, la respuesta de Marco Rubio. Ellos esperaban un discurso mucho más partidista. Y eso no fue lo que sucedió con el discurso del presidente. Él sí ofreció negociar con los republicanos, ir hasta la mitad, y es más, habló sobre cambios que tienen que ocurrir en el Medicare y en el Seguro Social para estar seguros de que podemos proteger esos programas. Y muchos en la izquierda no estaban contentos con eso. Ahí vemos un presidente dispuesto a negociar. Lo que vimos con la respuesta de Marco Rubio, tú hubieras podido muy fácilmente reemplazar a Marco Rubio y poner ahí a Mitt Romney. Y hubiera sido una de las mismas pláticas que dio Mitt Romney durante su elección. Y yo creo que con eso tiene que tener mucho cuidado también el Partido Republicano. Dijeron muchas veces dijo Marco Rubio en la frase la clase media, pero resulta que con todo lo que le habló, ellos no están tratando de proteger a la clase media, al contrario. Pero Luis, ¿no pueden decir ustedes los republicanos lo mismo sobre el discurso del presidente Obama? Absolutamente, mira, ella Obama dice ganó. que el Esa es la diferencia. Bueno, déjame terminar, María, déjame terminar. Oye, María, déjame terminar. 61 millones de personas no votaron por el presidente Barack Obama, y los que votaron para que él ganara la presidencia no votaron porque tenían el mismo ánimo con él al principio cuando ocurrió la primera vez, tal vez porque estaban en desacuerdo con el candidato republicano. Pero mira, cuando hablamos del discurso, yo creo de que el presidente en verdad fue muy conflictivo. Y por debajo tiró pedradas al Congreso, dijo de que si ellos no hacían lo que él quería, él lo iba a hacer de parte de él. Entonces lo que le está diciendo es de que él no está dispuesto a trabajar con los republicanos. Esta riña, el profesor, yo creo que, habló un poquito de eso, empezó el año pasado con los temas del déficit, que aún no se han resuelto, y van a haber decisiones muy difíciles en las próximas semanas. Los republicanos, aunque tú quieras decir que la gente popular no está de acuerdo con ellos también ganaron, fueron reelectos y están en control de la Cámara de Representantes, y el presidente tiene que negociar con ellos, porque si ellos no llegan a un acuerdo, nosotros en el país vamos a estar en una situación muy difícil. Mira, cuando hablamos del senador Rubio, yo creo de que estás muy incorrecta tú en decir de que puede sustituirse con Mitt Romney. Fácilmente. El senador, él dijo, no, ¿cómo vas a creer eso? El senador dijo de que él representa a sus vecinos que también están sufriendo, que no son millonarios. Él representa, acababa de decir de que él acababa de pagar sus deudas. ¿Cómo vas a creer que Mitt Romney va a tener deudas como el senador Rubio? El senador Rubio fue y dio un discurso soberbio con las realidades. Políticas que apoyaba Mitt Romney. No, chica. Exactamente no, las chica. mismas. No dijo nada diferente.
No dijo absolutamente nada él dijo diferente a lo que dijo Mitt Romney. Dijo realidades con respecto a lo que es importante en los temas que tenemos en el gobierno en Washington, D.C. para sacar el país adelante. Él dio temas soberbios, el presidente dio temas, como dijo una persona ahí que pusieron en la pantalla, de que ya no se le puede creer al presidente porque es puro bla, 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 como dice la canción. Mira, y es interesante que Luis dijo que la mayoría de los americanos reeligieron a los republicanos en el Congreso. Eso es verdad en términos de los distritos, pero resulta que 3 millones más americanos votaron por demócratas en el Congreso de lo que votaron por republicanos. Bueno, vamos a ir a la pausa. ¿Pero quién y controla el Congreso? Roberto va a participar cuando vengamos de la pausa. Seguimos con opiniones. Hernán García nos dice sobre el discurso del Estado de la Unión. Dice, lo que más deseo es que la reforma, hablando de la reforma inmigratoria, por supuesto, sea lo más pronto posible y que nos beneficie a todos.